Ministerio del Interior. Policía Nacional del Ecuador. Buenas tardes, abogado Silva Portugal Henry Davis, cabo primero de policía, tutor virtual del Departamento de Educación a Distancia. Soy el policía Ronquillo Cortés Jonathan Marcial, pertenezco al paralelo T del tercer grupo del curso de ascenso de señores clases y policías. Para mí es un gran honor dirigirme a usted por intermedio de este video para exponerle el capítulo 1 del módulo de doctrina policial. ¿Qué implica ser policía? Ser policía es ante todo una vocación de servicio público en el marco de un Estado de derechos. Es un compromiso con el bien común, con el desarrollo de nuestro país, con el bienestar de la sociedad y sobre todo con la existencia misma del Estado ecuatoriano. La identidad policial es más que un reglamento de conducta, un manual de ética o una doctrina. Es en esencia una práctica permanente, acogida entre sus miembros. La identidad policial es la misión, la cual es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. La visión son las decisiones estratégicas que se deben tomar hoy para afrontar los retos del mañana. Los caracteres de la Policía Nacional del Ecuador son civil, armada, disciplinada, profesional, jerarquizada, altamente especializada y técnica, obediente y no deliberante. Principios que la institución policial exige. Los principios guardan una estrecha relación con la moral, que puede ser entendida como una serie de reglas y normas sociales basadas en la costumbre y relativas a lo bueno y lo malo. Es decir, lo que uno debe o no debe de hacer en sociedad. Entonces, los principios son ese conjunto de normas de carácter moral que una sociedad acepta como válidos. Los principios de la institución son: la policía ecuatoriana respeta y cumple con los preceptos de la Constitución política. La policía ecuatoriana garantiza el orden público democrático. La policía ecuatoriana colabora decididamente en la construcción de la paz social. La policía ecuatoriana reconoce y respeta la diversidad cultural de cultos del país. La policía ecuatoriana trabaja activamente con la comunidad para garantizar la seguridad integral. La policía ecuatoriana actúa como base en la previsión y prevención del delito. La policía ecuatoriana realiza una intervención disuasiva y reactiva ante la infracción. La policía ecuatoriana trabaja para la restitución de los derechos que han sido vulnerados. La policía ecuatoriana realiza su trabajo con eficacia, diligencia, integralidad y honestidad. La policía ecuatoriana respeta y promueve la equidad de género. La policía tiene conciencia de lo que la sociedad ecuatoriana invierte en ella, por lo cual realiza su trabajo con eficiencia y eficacia. La policía ecuatoriana está en constante mejoramiento y tecnificación. La policía ecuatoriana es una institución cohesionada. Los valores se relacionan con la ética, que se refiere al carácter, hábito o modo de ser de una persona. La ética es una rama de la filosofía que estudia qué es lo moral y cómo se aplica en los distintos campos de la vida personal y social. Los valores de la Policía Nacional son vocación de servicio, patriotismo, honor, integridad, espíritu de justicia, solidaridad, disciplina, responsabilidad, espíritu de sacrificio, lealtad, tradición, honradez, valentía, prudencia, austeridad, credibilidad, cortesía y buen ejemplo, tolerancia, perseverancia y la coherencia. Es todo lo que puedo exponer a lo que concierne al primer capítulo del módulo de doctrina policial.